tú lo fuiste todo para mí. Hoy analizaremos a uno de los mejores personajes de Hora de Aventura, Simon Petrikov, el hombre detrás de la locura del rey helado. Simon fue un joven doctor de arqueología, cuya vida dedicó siempre a desentrañar los misterios de lo sobrenatural, a través de cualquier reliquia olvidada que exista. Pero su fascinación no solo fue un simple pasatiempo, era una búsqueda por la verdad en un mundo que aún no conocía la magia. Pero para hablar de Simon debemos hablar de la mujer que fue su mundo, Betty Groff. Ella no solo fue su prometida, era la única persona en la Tierra que comprendía y compartía su obsesión por lo sobrenatural. Pero más allá de una vocación compartida, lo que realmente Betty amaba de él era la pureza con la que Simon se entregaba a su trabajo. Ella amaba su dedicación y el valor con el que él expresaba su pasión sin miedo al que dirán de toda la comunidad científica. Todo cambiaría cuando Simon finalmente encontró el rastro del objeto más valioso para su vida y para su carrera, el Enchiridion. Este objeto no solo era un libro de héroes, sino era el más importante en toda la historia. Para Simon era la validación de toda una vida de investigación, pero el viaje hacia el Enchiridion era peligroso y Simon no lo emprendería solo. Una Betty entusiasta, lejos de intentar detenerlo, se ofreció a acompañarlo. Simon, a pesar de su brillantez, era un doctor que carecía totalmente de dotes de explorador. Caso contrario a Betty, ella era impulsiva y valiente, no dudaba en meterse en los lugares más peligrosos. Fue gracias a esa fuerza de voluntad de Betty que Simon logró encontrar el Enchiridion. Pero lo más importante de este viaje no fue el libro, fue el momento en el que Simon se dio cuenta de lo valioso que era Betty para él. En ese instante de triunfo, Simon no solo veía el descubrimiento arqueológico del siglo, veía a la mujer que estaba dispuesta a arriesgarlo todo por sus sueños. Pero lo más valioso de este viaje no fue el libro, fue el momento en el que Simon se dio cuenta de lo valioso que era Betty para él. En ese instante de triunfo, Simon no solo veía el descubrimiento del siglo, veía a la mujer que estaba dispuesta a todo para arriesgarlo por sus sueños. Pero nada sería igual. Simon trajo consigo una de las decisiones más dolorosas de su existencia. Simon aún amaba profundamente su vocación y tras el hallazgo del Enchiridion se convirtió en el hombre que realizó el descubrimiento del siglo, pero el precio de esa gloria fue la distancia. Betty, algo impulsiva y siempre en búsqueda de su propio camino, decidió partir en un viaje muy lejos, dejando a Simon con una pregunta devastadora, una decisión que estaba en el aire y él debía tomarla. ¿Se quedaría con el prestigio de haber descubierto el objeto más importante de la historia o dejaría todo atrás por la mujer más perfecta del mundo? Fue una decisión dolorosa, de esas que te marcan por siempre, porque a veces ganar en tu vida profesional significa perder algo en tu vida personal, pero en ese momento Simon decidió no ser ese doctor exitoso, sino un hombre enamorado. Fue tras ella buscándola por todos lados hasta que la encontró justo a punto de irse en un autobús para irse de su vida para siempre. En una de las escenas más bellas de la animación, Simon la detuvo, eligió escuchar a su corazón antes que su ambición. Betty, conmovida y feliz, decidió quedarse con él y ambos pasaron toda la noche hablando en esa parada de autobús, bajo la luz de la luna, haciendo planes para un futuro juntos. Si esta fuera la historia de amor convencional, esta historia habría sido un final perfecto. Pero Hora de Aventura no es una historia de amor, es una tragedia de horror cósmico. Simon y Betty continuaron su viaje, unidos por su pasión sobre lo sobrenatural, sin saber que por una jugada cruel del destino, Simon encontraría el objeto que marcaría la sentencia de muerte a su propia identidad, la corona de gemas. Tras años de búsqueda, Simon por fin había encontrado una reliquia mágica, pero esta no sería más que una trampa, que en el instante en el que tocó su frente, le arrebató absolutamente todo. Al ponérsela, su identidad comenzó a fracturarse, siendo reemplazada por la de un loco obsesionado por el hielo y visiones que nadie podía entender. Esto no solo causó que Betty, aterrorizada por el hombre en el que se estaba convirtiendo, se fuera de su lado, sino que inició un proceso de erosión mental devastadora. Cada segundo que pasaba, Simon perdía un fragmento de lo que alguna vez fue. Su piel se tornaba azul y su temperatura bajaba. Cada recuerdo que tenía se congelaba en el tiempo. Pero mientras Simon liberaba esta batalla interna por no desaparecer, el mundo exterior se enfrentaba a algo mucho peor: la guerra de los champiñones. Aunque el nombre puede sonar leve o incluso infantil, la realidad es aterradora. Se le llamó así por la forma de hongo que dejaban las ojivas nucleares al impactar contra la Tierra. Este evento no fue una simple guerra, fue el fin de la civilización humana tal como la conocemos. Mientras las bombas borraban ciudades enteras del mapa, Simon Petrikov ya estaba a pasos de convertirse en el rey
rey helado, caminando por las cenizas de un mundo muerto, siendo uno de los pocos sobrevivientes del holocausto que lo dejó solo con la inmensidad del frío. Simon lo había perdido todo: su carrera, su cordura y el amor de su vida. Estaba destinado a desaparecer en el frío, pero en medio de las cenizas del viejo mundo apareció una segunda luz de esperanza. Lamentablemente no era una esperanza que fuera a salvarlo, sino una que le daría una razón para luchar un día más: una pequeña Marceline. Allí, en los escombros de una ciudad en ruinas, Simon encontró a una pequeña llorando desconsoladamente. Al igual que a él mismo, el mundo le había arrebatado todo, dejándola sola frente al horror de la posguerra. En ese momento, Simon y Marceline eran dos mitades de algo roto que, al encontrarse, encajaron perfectamente. No compartían sangre, pero la tragedia los unió de una forma más profunda. Se convirtieron en padre e hija. Para Marceline, Simon fue el héroe que le dio un peluche llamado Hammond y una razón para no rendirse. Para Simon, Marceline fue el último ancla que lo mantuvo atado a la humanidad. Lo que hace a Simon el personaje más noble de toda la serie es su lucha interna. Él sabía perfectamente lo que la corona le estaba haciendo, sentía cómo el frío devoraba sus recuerdos y cómo las voces en su cabeza se hacían más fuertes. Por eso Simon dejó de usar la corona voluntariamente, prefiriendo ser un hombre vulnerable con tal de no asustar a su pequeña Marcy, con ese semblante de loco que empezaba a tener. Sin embargo, el mundo post-apocalíptico no tenía piedad. Cada vez que un peligro amenazaba la vida de Marceline, Simon no dudaba ni un segundo, se ponía la corona y entregaba un fragmento de su mente para salvar a su hija. Esto nos demuestra la verdad más desgarradora de su historia. Simon no perdió la cordura por gusto, ni por ambición o por sed de poder, la perdió por amor. Cada vez que el rey helado aparecía, no era un villano naciendo, era un padre muriendo para que su hija pudiera vivir un día más. Al final, su locura no fue una enfermedad, fue el precio que pagó para que Marceline no fuera una víctima más en el fin del mundo. Se convirtió en un monstruo para que ella pudiera seguir siendo una niña. El uso constante de la corona provocó que Simon perdiera el control de forma irreversible. Llegó un punto en el que la línea del Dr. Petrikov y el Rey Helado se borró por completo. Ya no podía distinguir sus recuerdos de las alucinaciones congeladas. Ante todo ese abismo, Simon tomó una decisión muy difícil y muy altruista en su vida: abandonar a Marceline. No lo hizo por falta de amor, sino por exceso de él. Prefería dejarla sola en un mundo peligroso antes que permitir que ella sufriera viendo cómo su figura paterna se convertía en un monstruo errático, o peor aún, que él mismo terminara lastimándola en un ataque de locura. En una de las despedidas más desgarradoras, Simon se alejó, dejando a Marceline con el corazón roto, pero con una enseñanza de por vida. Ese amor que él le entregó fue lo que evitó que años más tarde, al convertirse en la reina vampiro, ella no se transformara en un ser oscuro o malvado. Simon sembró en ella la chispa de la humanidad que el mundo había perdido. Fue gracias a la educación y el sacrificio de Simon que Marceline desarrolló una personalidad fuerte y empática, que le permitiría siglos después reconocer la bondad de Finn el humano y entablar una amistad tan icónica. Simon no solo salvó la vida de Marceline, salvó su alma, asegurándose de que aunque él ya no estuviera ahí, el amor que compartió viviera siempre en ella. Pero este no sería el final, pues después de este suceso pasarían 996 años. El mundo que Simon conoció ya no existe. En su lugar, las fuerzas elementales han tomado el control y entre las más destacadas surge una figura patética y algo solitaria: el Rey Helado. Para los habitantes de Who, él no es más que un anciano picarón, un viejito sin sentido común que vive obsesionado con secuestrar princesas para obligarlas a casarse con él. En su mente distorsionada, el amor es la única cura de un vacío que no logra comprender, pero siempre hubo alguien justo ahí para detener sus planes: Finn y Jake, quienes durante años mantuvieron esa rutina de derrotarlo, viendo en él un villano molesto pero casi inofensivo. El Rey Helado pasa sus días en su torre de hielo, rodeado de pingüinos leales, especialmente de Gunther, su compañero más fiel y misterioso. Ahí se dedica a realizar tonterías, actividades mundanas que nadie logra entender. Escribe fanfictions, toca la batería y busca desesperadamente una compañía. Para el mundo es solo un tonto y un loco, un estorbo en un mundo lleno de héroes. Nadie sospecha que bajo esa barba blanca, esa nariz puntiaguda, se esconde el último vestigio de la humanidad, un hombre que alguna vez fue llamado un doctor brillante. Pero esa imagen de viejo loco no duraría para siempre. Hubieron sucesos claves que cambiaron para siempre como Finn y Jake y nosotros, los espectadores, veíamos al Rey Helado. El primero ocurrió cuando en un momento de angustia y peleas, Finn y Jake le arrebataron sus cintas de video. Lo que esperaban que fuera un plan malvado resultó ser el contenido más desgarrador de la serie: la verdad.
Al ver esas grabaciones, los chicos conocieron al Dr. Simon Petrikov. Aunque seguían pensando que era un tonto, ahora sabían que ese tonto tenía un nombre, una historia y un sacrificio detrás. Pero el segundo suceso fue aún más demoledor, no para el Rey Helado, sino para Marceline. Tras un día en el que el Rey Helado la buscó solo para tocar la batería y hacer unas rolitas, descubrimos una realidad aterradora. Marceline vivió años escapando de él, ya que el Rey Helado la encontraba siempre, sin ninguna lógica, demostrándonos así que en lo más profundo de su subconsciente, Simon seguía buscando desesperadamente a su pequeña Marcy, pero como ahora era un tonto sin memoria, esos encuentros estaban lejos de ser emotivos, eran caóticos y dolorosos para ella. En un episodio que quedó grabado en el corazón de todos, vemos como Simon, en sus últimos momentos de lucidez, le dejó unas últimas notas a su hija para que no se sintiera sola en el futuro. De estos fragmentos de recuerdos y disculpas nació la canción más personal de la historia. Te recuerdo, un momento donde Marceline llora por el padre que perdió, mientras el hombre frente a ella solo ríe y toca la batería, sin entender que está escuchando la carta de despedida que él mismo le escribió 1000 años atrás a su hija. Lastimosamente, todo quedó ahí. Las cosas en Who seguían su curso caótico. El Rey Helado continuaba haciendo de las suyas con locuras que nadie lograba entender, hasta que existió un evento que cambió las leyes de la realidad al enfrentarse a la Bella de la Noche, un ente de antimagia que puso a todos los magos de Who en graves aprietos. Pero aquí ocurrió lo imposible. Toda la magia del mundo fue cancelada. El hechizo de la corona se rompió. La piel azul se desvaneció. La barba larga desapareció y después de casi 1000 años de olvido, Simon Petrikov hizo su regreso. Pero no volvió como un héroe victorioso, sino como un hombre confundido, débil y moral que despertó en un futuro al que le parecía una pesadilla. Consciente de que sin la magia de la corona moriría en cuestión de horas, debido a su edad real, Simon utilizó su breve momento de lucidez para hacer algo increíble. Primero, llamó a su hija. Llamó a Marceline para pedirle ayuda, ya que él deseaba despedirse de Betty, ya que en el peluche que él le regaló estaba la clave. En un reencuentro totalmente magnífico, Simon pudo abrazar a su ya adulta hija. Con su ayuda, logró hacer lo impensable, contactar con el pasado y abrir un portal. Aquí es donde se nos revela una verdad que cambia todo lo que creíamos saber. Betty no abandonó a Simon por miedo. En realidad, aquel día que Simon se puso la corona por primera vez, la Betty que huyó aterrorizada no desapareció sin más. Ella fue atraída a través del tiempo por su propia versión del futuro, al ver a su Simon 1000 años después, viejo, moribundo, pero finalmente el mismo. Betty no lo dudó y saltó al portal, dejando atrás su vida pasada para salvar al hombre que amaba en el presente. Fue un encuentro hermoso y devastador a la vez. Después de casi un milenio de soledad, locura y secuestros de princesas por error, Simon Petrikov finalmente recuperó a su única y verdadera princesa. Pero este momento de paz solo era una carrera contra el reloj. Sin la magia de la corona, el cuerpo de Simon estaba alcanzando su edad biológica y moriría en cuestión de minutos. El regreso de Simon no solo fue un milagro, sino fue el inicio de un nuevo sacrificio, porque Betty no estaba dispuesta a dejarlo ir otra vez, sin importar el precio que tuviera que pagar por ello. Aquí es necesario poner un paréntesis obligatorio, porque siempre hemos hablado del sacrificio de Simon, pero debemos mirar la otra cara de la moneda. Betty Grove amaba mucho a Simon, con una intensidad que me atrevo a decir que supera la de él mismo. Simon sacrificó su cordura por una niña, pero Betty estuvo dispuesta a sacrificar su propia existencia y el orden del universo por un solo hombre. Al llegar al presente, Betty no se conformó con ver a Simon morir como un humano normal. Su amor se transformó en obsesión pura y peligrosa. A partir de este momento veremos cómo Betty deja de ser una científica para convertirse en una mujer dispuesta a jugar con la magia más oscura, a fusionarse con la entidad más caótica y a borrar su propia identidad con tal de encontrar una cura para la maldición de la corona. Aunque en aquel primer encuentro Simon tuvo que volver a ser el Rey Helado para no morir, Betty no se dio por vencida. Utilizando la magia del hombre mágico y experimentando con fuerzas que ningún mortal debería tocar, Betty hizo de todo para recuperar a Simon. Su búsqueda incansable nos lleva al clímax de la serie, durante la gran guerra de Who, donde todo culmina con la llegada de la entidad aterradora del multiverso, Glob, el ser del caos absoluto. En un momento de caos total, Glob engulle a Finn, al Rey Helado y a Betty. Dentro de las entrañas de este ser ocurre algo que la magia convencional no pudo lograr en 1000 años. El estómago de Glob funciona como un proceso de digestión,
que regresa a los seres a su forma pura y original. Allí, en el centro del caos, el Rey Helado desaparece para siempre, dejando en su lugar a un aterrorizado y frágil Simon Petrikov. Finn y Simon logran escapar, pero Betty entiende que la única forma de salvar a Simon, de Glob y detener la destrucción de Who es haciendo el sacrificio definitivo. Ella decide quedarse dentro, utilizando la corona para pedir un último deseo, tener el poder para proteger a Simon. La historia de Simon y Betty es el recordatorio que un amor demasiado grande también puede ser devastador. Se amaban tanto que ese sentimiento terminó dañando a ambos. En su desesperación tomaron decisiones que, aunque nacieron de la nobleza, también fueron egoístas. Simon eligió la corona para proteger, pero al hacerlo condenó a Betty a una vida de soledad y obsesión. Por su parte, Betty decidió sacrificar el resto de su humanidad y el orden mismo de la realidad como tal, con tal de no aceptar un mundo donde Simon no existiera. Ambos prefirieron el sacrificio extremo antes de aprender a dejarse ir. A veces el deseo de salvar a las personas que amas puede convertirse en una cadena que los termina destruyendo a ambos. Simon y Betty se salvaron mutuamente la vida, pero en el proceso perdieron la oportunidad de vivir juntos. Simon volvió, pero ¿a qué costo? Recuperó su mortalidad, pero lo perdió todo en el proceso. Se encontró caminando por las tierras de Who como un extraño, un hombre de otra época atrapado en un mundo lleno de magia y colores, que ya no tenían ningún sentido para él. Sin embargo, la vida, o quizá el multiverso, le dio una última oportunidad para aprender de sus errores y, lo más importante, para aprender a perdonarse a sí mismo. Esta redención no llegaría de forma convencional, sino a través de un viaje interdimensional junto a la versión alterna de su viejo enemigo, Fiona. Los años pasaron y Simon Petrikov dejó de lado el manto del Rey Helado. Intentó reconstruir su vida desde cero, pero el mundo de Who, con sus colores y su magia, ya había cambiado y se sentía vacío para él. Una depresión muy fuerte golpeaba su pecho. Se sentía como un extraño en un mundo que no le pertenecía. Aunque todavía tenía a su hija de lado, Simon veía a Marceline feliz, viviendo ya su propia vida, junto a sus amigos y al amor de su vida. Por eso, en un acto de amor silencioso, nunca quiso molestarla con sus problemas. No quería ser una carga para la niña que ya había sufrido mucho por él. Simon se hundió en una rutina monótona, rodeado de objetos antiguos que ya nadie más entendía, hasta que un día, cansado, aceptó acompañar a Finn, ya un adulto, en una rara expedición. En este viaje, buscando reliquias del pasado, Simon no buscaba tesoros, buscaba una conexión con la que alguna vez tuvo. Fue en este momento de vulnerabilidad donde el destino volvió a tocar a su puerta, llevándolo a cruzar caminos con Fiona y Cake. Por más extraño que parezca, el universo de Fiona y Cake no era solo una historia que el Rey Helado escribía como relatos. Ellos vivían literalmente dentro de su mente. Años atrás, Prismo, el maestro de los deseos, creó este universo por accidente, pero al ser una creación ilegal para los entes cósmicos, no podían existir en el multiverso abierto. Para poder proteger este universo de ser borrado, Prismo aprovechó la mente caótica del Rey Helado y guardó este universo dentro de su subconsciente. Por eso, durante años, el Rey Helado tuvo visiones de una chica humana y una gata mágica. No eran simples cuentos, eran ecos de un mundo real que latía dentro de su cabeza. Al revelarse la existencia de este universo ilegal, Simon y Fiona se convierten en fugitivos. Si quieren que el mundo de Fiona sobreviva, deben escapar de las leyes del multiverso, tal como Finn le había mencionado a Simon. Una aventura es lo que necesitas para calmar tu mente. Y no se equivocaba, este viaje se convierte en una terapia a través de diferentes realidades, que logran abrirle los ojos a Simon. Ven un mundo invertido, donde el Rey Helado es un príncipe vulnerable, constantemente secuestrado por una versión aterradora de la dulce princesa. Pero lo que más duele es una realidad donde Marceline nunca conoció a Simon. Ahí ella, sin amor y sin el sacrificio que Simon hizo por ella, Marcy se convirtió en una reina vampiro oscura y despiadada, sin rastros de humanidad. En medio de todo este caos, Simon empieza a abrirse. Encuentra en Fiona no solo una compañera, sino una confidente y un apoyo emocional. Fiona, que también se siente perdida y fuera de lugar, se convierte en la única persona capaz de entender el vacío que Simon sentía. Pero podemos ver que durante todo este viaje, el deseo de Simon no ha cambiado. Él aún quiere ver a Betty a cualquier costo. Lo vemos intentando repetir el patrón de sacrificio. Está dispuesto a entregar lo que sea con tal de recuperarla, pero el destino tiene otros planes. En un giro bizarro, Simon viaja 1000 años en el futuro a un Who que ya no reconoce, un mundo aún más extraño, donde toma el control de Shermie, la reencarnación de Finn en esa época. En este futuro ocurre un milagro, gracias a Vimo, que ha sobrevivido todos estos siglos para convertirse en el rey de Who. Vimo le da a Simon un libro de cuentos, en una historia que narra la vida de un hombre y una mujer, una historia
historia sospechosamente similar a la suya. Al poder escucharla desde afuera como un espectador, algo hace clic en su cabeza. Simon finalmente comprende lo que hizo. Entiende que su obsesión por salvar a Betty o por ser salvado por ella solo ha perpetuado un ciclo de dolor. Se da cuenta de que Betty no se sacrificó para que él pasara el resto de la eternidad lamentándose o tratando de romper el tiempo, sino para que él tuviera una oportunidad de ser humano. A pesar de todo, el amor de Simon por Betty seguía siendo su motor. Así, el destino lo lleva a estar frente a Gulp una vez más, pero esta vez es diferente. Ya no es solo un ente del caos, ahora esta entidad tiene los ojos de su amada. En un último acto de desesperación y amor puro, Simon intenta ponerse la corona nuevamente, dispuesto a sacrificar su humanidad otra vez solo para estar con ella, pero ella lo impide. En una de las escenas más hermosas y tristes de la animación, Simon tiene una visión de lo que pudo ser. Aquel día en esa parada de autobús, cuando estaba yendo a buscar a Betty, Simon no la detiene, sino que decide subirse al autobús con ella, donde las cosas pudieron haber sido diferentes. Ella le hace entender que su sacrificio valió la pena porque él está vivo y que amarlo fue la mejor decisión de su vida, marcando este final con un último beso. Y en una despedida que desgarra el alma, Simon acepta finalmente la realidad. Logra perdonarse, pero no por haber subido ese autobús, y entiende que la mejor forma de honrar a Betty es por fin ser feliz en un mundo que ella le regaló. Tras este encuentro que le cambió el alma, Simon ayuda a Fiona a salvar su universo, demostrando que su existencia no era un error, sino una pieza clave en el rompecabezas del multiverso. Pero el verdadero rescate fue el de su propio corazón. Simon regresa a su realidad en Who, pero ya no vuelve como un hombre roto, que se sentía un estorbo. Al fin, tras 1000 años de carga emocional que nadie más podía haber soportado, vemos algo que parecía imposible. Simon por fin logra sonreír genuinamente. Y así, llegando al final, esta fue la historia de Simon Petrikov. Para mí y para muchos de nosotros, el mejor personaje de toda la serie. Es imposible no proyectarnos en él, en su dolor, en su sacrificio. Simon nos demuestra que la vida, aunque no sea mágica ni cósmica como la de Who, puede llegar a ser igual o más cruda de lo que él vivió. Todos tenemos nuestras propias coronas, nuestras propias cargas, que amenazan con quitarnos la cordura. Pero Simon fue diferente, fue un hombre con una voluntad inquebrantable. Esa es la verdadera razón por la que él fue el único capaz de aguantar tanto el tiempo bajo la influencia de la corona. Su amor por Marceline y su esencia como protector fueron más fuertes que 1000 años de magia antigua. Simon nos enseña que aunque el mundo cambie por completo y nos sintamos como extraños en nuestro propio tiempo, siempre habrá una razón para seguir adelante. Una hija, un hermano, un amigo o el amor de tu vida. Todos tenemos el derecho a ver un nuevo amanecer, siendo finalmente dueños de nuestra propia mente.